Bien, vamos al tiro ahí en Habacuc, capítulo 2, versículo 5, que es vamos a leer, perdón, del 2 al 5, capítulo 2, del 2 al 5. Y una vez que leamos ya el texto, entonces vamos eh, a ver qué es lo que la palabra de Dios tiene para nosotros el día de hoy. Y el Señor me respondió: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Además, la riqueza es traicionera, por eso el soberbio no permanecerá, pues ensancha su garganta como el sepulcro y es insaciable como la muerte. Reúne en torno suyo a todas las naciones y toma cautivos a todos los pueblos. Bien, habíamos dejado a Habacuc en una situación de espera, buscando y esperando la respuesta de parte de Dios, en una actitud vigilante. ¿Ya? Había dicho él al final de la lectura que tuvimos la semana pasada, que él había quedado justamente en esta torre de vigilancia, y lo que manifestaba ciertamente su compromiso profético, de poder justamente advertir en el momento de la respuesta y alertar al pueblo de Dios en el momento en que Dios le respondiera. El punto aquí es que nosotros no podemos saber con seguridad, ni hay absolutamente nada que nos pudiera siquiera indicar un poco de cuánto tiempo pasó entre que Habacuc, por un lado, decide permanecer en este lugar de espera y que Dios comienza nuevamente a hablarle. Pero si consideramos que Habacuc era una persona como nosotros, claramente el tiempo, sea cual haya sido, fue totalmente agonizante para él. El tiempo de espera fue un tiempo difícil, ¿ya? No fue fácil para el profeta tener que esperar en ese lugar. Porque si lo pensamos de nuevo en la manera nuestra como seres humanos, esperar es sumamente difícil, es incómodo esperar, es incómodo pasar tiempo esperando. Hoy en día claramente se nos hace un poco más fácil porque al momento de estar esperando o estamos en el teléfono o estamos leyendo alguna cosa, pero no creo que haya sido en el tiempo de Habacuc algo similar. Él esperó seguramente en actitud de oración y como todo buen profeta de Dios tiene que haber estado esperando también a través de la lectura de la palabra del Señor. No es que nadie quiera ser paciente, yo creo que todos queremos ser pacientes. El tema es que no siempre queremos eh, pasar por lo que significa tener paciencia, ¿ya? Y que es justamente el tiempo de espera, el tener que esperar. El pastor Dietrich Bonhoeffer, en un sermón de Navidad que escribió, dijo sabiamente lo siguiente: esperar es un arte que nuestra era impaciente olvidó. Queremos arrancar el fruto antes que haya llegado su tiempo de madurar. Entonces, en esta analogía de Bonhoeffer, cuando sacamos el fruto anticipadamente y lo comemos, ese fruto o va a estar amargo o va a estar ácido, pero no está en las condiciones necesarias para poder ser disfrutado, ¿ya? Y al final, ¿cierto? Lo tiramos y ese fruto no tuvo el provecho que podría haber tenido. Entonces, lo interesante es que la respuesta que Dios le va a dar a Habacuc, al profeta Habacuc, se parece a la forma en que trata también Dios nuestras propias esperas respecto de las preguntas y respecto de lo que estamos anhelando que el Señor nos pueda responder, nuestras peticiones, ¿cierto? Cuando se las presentamos al Señor, no funcionan de la manera en que nosotros nos gustaría que funcionen, ¿ya? Y es exactamente lo que pasó también con Habacuc. No fue en los términos de Habacuc que Dios le respondió, sino que fue en los términos divinos, en los términos de Dios. Y eso nos hace recordar claramente algo que sabemos, pero a veces se nos olvida. Y es el hecho de que Dios responde a nuestras interrogantes, pero no responde ni necesariamente lo que nosotros estamos pidiendo, ¿ya? O no responde en el tiempo que nosotros desearíamos que Él pueda responder, sino que Él responde en su propio tiempo, ¿ya? Y Él espera que pase el tiempo suficiente
¿ya? Porque siempre tiene Él la medida de todos los tiempos, ¿ya? Aquí hay un detalle que aprendí esta semana en algunas lecturas, y es el hecho de que en el Antiguo Oriente los relojes de arena funcionaban con una medida de tiempo, ¿ya? La persona que creaba el reloj de arena lo creaba con un tiempo definido, ¿ya? Y la forma en que tenían de medir el tiempo, cuando hablaban de medir el tiempo, era justamente el hecho de tomar ese reloj, darlo vuelta y esperar que caiga hasta el último grano. A eso se refiere en varias partes de la escritura, cuando la escritura dice que llegado el tiempo, ¿ya? Siempre habla de esa perspectiva, de que es un tiempo determinado y no pasó el tiempo hasta que el último granito de arena cayó en la parte de abajo, ¿ya? Es la idea, por ejemplo, de Juan, cuando él dice que llegado el tiempo, Jesucristo vino a nacer, ¿ya? Es esa misma idea la que ocurre en eso. Y ese es el tema con nosotros. Dios establece un tiempo. El problema es que no lo conocemos y la medida en que esperamos que ese tiempo pase, ciertamente desfallecemos muchas veces, ¿ya? En la espera y a lo que Dios quiere mostrarnos y lo que Dios quiere hacer. Entonces, como decía Bonhoeffer, ¿cierto? En nuestra era impaciente, nosotros estamos acostumbrados a que todo sea instantáneo, ¿ya? Tenemos sopa instantánea, café instantáneo, comidas instantáneas. ¿Ya? Si no queremos comer una sopa instantánea, llamamos a una empresa que nos traiga la comida, que se llama acá en Chile pedidos ya, ¿ya? Es así de urgente nuestra vida y es así también, o eso refleja también nuestra impaciencia, ¿ya? Cuando nos dicen 40 minutos, llegaron al minuto 41 y ya perdimos la paciencia porque se nos había dicho que eran un tiempo, resulta que ese tiempo no ocurrió. Entonces, por causa de esas cosas, no sabemos lidiar con la espera, no sabemos lidiar con esos momentos en los cuales Dios no responde, está en silencio, pero que ciertamente Él está trabajando por detrás también de esas cosas. Eh, y no es la forma en que Dios trabaja. Nosotros no vemos a un Dios al servicio de la humanidad o al servicio de nuestras ambiciones, sino que nosotros vemos a un Dios que está totalmente enfocado en cumplir con sus propósitos y nos invita a nosotros a ser parte de esos propósitos, y es lo que de una u otra forma Habacuc entendió, pero al ser una persona como nosotros, ¿ya? Que eso es un problema también ontológico, o sea, nuestro ser es un ser limitado, finito. Nosotros tenemos un momento de comienzo y de fin, y entonces nuestra percepción del tiempo claramente es totalmente distinta a la percepción del tiempo de Dios. La Biblia también lo dice así. Para Dios, 1000 años son equivalentes a un día y viceversa también, porque Él no se mide en base al tiempo, sino que Él creó el tiempo. Pero sí, nosotros sabemos de que cuando Dios trabaja y nos está queriendo conducir hacia algún lugar, hacia algún estado, hacia alguna situación particular, Él trabaja tomándose el tiempo y haciéndonos esperar, ¿ya? Y obviamente eso es natural que requiera de parte de nosotros de fe para poder soportar ese tiempo y claramente paciencia para poder caminar con Dios. Traje este libro que es de Vanessa Belmonte. Ella es obrera allá en Ladrí, Brasil, y escribió este libro que se llama El lugar de la espera en la vida cristiana, ¿ya? Y en este libro ella dice lo siguiente, referente al tema de la espera. Dice, esperar es la forma que Dios escogió para relacionarse con nosotros. Nuestra ansiedad nos hará buscar a Dios y conocerlo en su palabra. En esta misma palabra encontraremos sus promesas para nosotros, promesas de un futuro y de un presente. Y al vivirlo cada día, creyendo y aguardando por esas promesas, aprenderemos, a conocerlo y nos transformaremos en el tipo de persona que un día será capaz de verlo cara a cara. Entonces, tomando cierto lo que dice Vanessa, el Señor nos invita, cuando nos hace esperar, nos está invitando a tener una relación más profunda con Él y a poder justamente confiar y poder depositar toda nuestra ansiedad, nuestra carga y nuestra fe también en Él. El hecho es que Habacuc también tuvo que esperar. No leyó a Vanessa, pero tuvo que esperar, ¿ya? Y él sabía de que había un propósito en esa espera. Y en ese tiempo que nosotros llevamos caminando con el profeta Habacuc, durante ya es el cuarto domingo que nosotros nos reunimos en torno a la historia de Habacuc en todo este tiempo, no es la primera vez que Habacuc tiene que esperar una respuesta de Dios, ¿ya? Nosotros ya habíamos visto anteriormente
que Dios se había tomado un tiempo para poder responder al profeta Habacuc. Y obviamente como espectadores de esta historia, nosotros podemos ver que Dios está queriendo relacionarse profundamente con Habacuc. Le permite hablarle, le permite luego, o le responde, no de la manera en que él quería, y luego le permite a Habacuc el cuestionar a Dios. ¿Ya? Lleva sus cuestionamientos, le hace las preguntas retóricas que vimos la semana pasada, y nuevamente lo hace esperar para volver a responderle. Y obviamente ese juego, ¿ya? Ese juego de Dios de poder, por un lado, entregar una respuesta no completa, sino que paso a paso, obviamente a nosotros nos está llamando a pensar en cómo Dios quiere también relacionarse con nosotros. ¿Ya? En el hecho en que Dios a veces nos responde, pero nos responde una parte. ¿Ya? No el panorama completo, sino que nos va revelando paso a paso, y no es algo extraño en Dios. La propia revelación de la redención completa fue paso a paso. ¿Ya? En la teología siempre se habla de una revelación progresiva, ¿ya? En donde desde el comienzo hubo pequeñas luces de esa redención hasta que finalmente, lo dice el versículo que citaba hace un rato atrás, cuando llegó el tiempo o cuando el tiempo se completó, entonces Cristo vino, ¿ya? El Hijo se encarnó. Al igual que ocurre con nosotros, las cosas no salen como Habacuc las tenía pensadas, tal vez. No nos habla mucho, pero en sus preguntas nosotros notamos de que había ansiedad, de que había una cierta incapacidad también del profeta de comprender lo que estaba ocurriendo y lo que Dios estaba haciendo. ¿Ya? No ocurrieron ni como él quería, ni en la velocidad que él anhelaba. Entonces, así como el profeta Habacuc, nosotros también necesitamos hoy poder aprender a tener una confianza, a poder ejercer la confianza paciente en la espera de que Dios nos va a responder, porque Él prometió estar con nosotros y acompañarnos, ¿ya? De poder responder a cualquier necesidad. Traigan a mí sus cargas, dice el Señor. ¿Ya? Entonces, ok, llevamos las cargas, pero ¿qué pasa? Que cuando no nos responde, en esos momentos en los cuales nosotros llevamos nuestras cargas, cuando presentamos delante de Dios nuestras necesidades, muchas veces nuestra fe se desvanece por nuestra ansiedad impaciente, más allá de otras cosas, ¿ya? Es una ansiedad, es la impaciencia la que nos genera eso. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que no nos cansemos, porque cosecharemos los frutos de la paciencia si no desmayamos, como dice en Gálatas capítulo 6, versículo 9. Ahora, tomando de nuevo el texto, y ahí los invito a que puedan tener abiertas sus Biblias, eh, hay una afirmación que nosotros necesitamos hacer, y es el hecho de que en su tiempo Dios responde a Habacuc, ¿ya? Tomando lo que está ocurriendo acá en el texto. Pero hay algunos detalles sobre esta respuesta de Dios, sobre esta réplica divina. ¿Ya? Lo primero es el hecho de que Dios responde a Habacuc, pero Dios responde a su manera. Y eso lo vemos en los versículos 2 y 3. A primera vista, nosotros en la palabra, la respuesta no aborda las preguntas que Habacuc había hecho anteriormente. Esas preguntas retóricas de las que hablábamos la semana anterior, Dios no se las responde directamente a Habacuc, y eso que Habacuc le está preguntando y lo está cuestionando a Dios al respecto de su justicia. ¿Ya? Él le decía, tú eres un Dios justo. ¿Ya? Le hace las preguntas, pero la respuesta que nosotros vamos a ver aquí, inicialmente, no vemos una respuesta respecto del cuestionamiento que Habacuc le hizo al Señor. Pero sí vamos a ver de qué va a surgir en el desarrollo de la respuesta. ¿Ya? Porque esta respuesta de Dios tiene dos partes, la parte que vamos a ver hoy día y lo que vamos a ver la próxima semana, que es conocido como los ayes, ¿ya? Como Dios responde y donde sí comienza a responder respecto de su justicia. Aquí, en esta respuesta inicial, Dios se enfoca en algo que Habacuc tiene que hacer. ¿Ya? No le responde a las preguntas que él hacía, sino que le dice, haz lo siguiente, ¿ya? Toma nota, ¿ya? Pon ahí 2 puntos. Y lo interesante es que en esta respuesta inicial que Dios le da a Habacuc hay una semejanza con lo que ocurre, por ejemplo, con Moisés, cuando Moisés recibe la orden de escribir claramente en las tablas, después de que se enojó, rompió las tablas, es llamado por Dios a escribir él mismo en las tablas, en estas piedras, la ley de Dios. ¿Ya? Y en ese sentido, esta semejanza, ¿cierto? La idea es que este oráculo
pueda quedar escrito de manera clara y explícita, ¿ya? ¿Dónde nosotros vemos eso? En Deuteronomio 1.5, por ejemplo. Si lo quieren anotar, lo pueden anotar ahí para no tener que ir directamente hasta el texto. Pero lo que ocurre en ese momento es que Moisés tiene que explicar la ley que estaba escrita sobre tablas, ¿ya? Y él entonces explica. ¿Y por qué puede explicar? Porque está claramente escrito, ¿ya? Y en otra parte, donde aparece una situación similar, es en Deuteronomio también, en el capítulo 27, versículo 8, cuando Dios le dice a Moisés que escriba claramente las palabras de la ley, copiar nuevamente estas tablas, ¿ya? Entonces, las palabras que usa Dios para hablarle a Moisés son las mismas palabras que Dios usa para hablarle ahora a Habacuc. Pero no es el único lugar en la Biblia donde nosotros vemos a Dios hablándole directamente a un profeta que escriba sobre algún tipo de materialidad lo que él iba a decir. Nosotros vemos en Isaías 38, Dios también le pide al profeta Isaías dejar un registro duradero de sus palabras, porque también le dice que tiene que escribir sobre una tablilla, ¿ya? Esta tablilla era algo muy común en las culturas antiguas, en donde nosotros teníamos las famosas tablitas de cuneiformes, donde se iban tallando y se iban colocando marcas sobre una especie de barro relativamente blando para que quede la cuña, lo que se había marcado, y obviamente al momento de secarse, se transformaba en un elemento duradero, ¿ya? Y ahí es donde está un poco. ¿Por qué nosotros decimos que es duradero? Porque si ustedes se fijan en el texto dice, no va a tardar, llegará, ¿ya? Entonces era necesario que pasara otro tiempo más. Y lo primero entonces que le dice Dios a Habacuc, le dice, te voy a responder, pero todo lo que te diga todavía no va a ocurrir. Entonces vas a tener que seguir esperando. Es muy interesante porque así como en el pacto de Sinaí, donde tenía que darse a conocer y era necesario que se pudiera entender lo que Dios estaba diciéndole a su pueblo, de la misma forma, la visión que Dios le está entregando en este momento a Habacuc debía ser comprendida de manera comprensible, de manera tal que cualquier persona, como dice en el texto, que tomara estos escritos, pudiera leer de corrido, ¿ya? Otra traducción dice, para que todo aquel que leyere lea de corrido, ¿ya? Que no se quede trabado, que no sea difícil de entender. Eso también manifiesta el interés de Dios de que se pueda comprender sin importar si Habacuc estaba todavía presente o no, ¿ya? Eso claramente tiene que haber encendido las luces de alerta de Habacuc, porque él estaba en una torre de alerta para alertar a la población, pero Dios le dice, lo que te voy a decir todavía no va a ocurrir, ¿ya? Es más, si pasa el tiempo y tú todavía no estás aquí, el que lea estas tablillas va a poder saber cuál era ese mensaje. Se le ordena entonces escribir la visión en algún tipo de materialidad duradera para su uso posterior en el tiempo. No era para responder inmediatamente a Habacuc lo que estaba ocurriendo, lo que iba a pasar. Ahora, esta visión debía ser escrita, no podía ser simplemente una transmisión oral, que también era muy común en ese tiempo, pero tiene que ser escrita para que pueda ser justamente preservada para después, por lo que dice el mismo texto. Y el Señor entonces es muy interesante porque Él afirma la confiabilidad de la visión escrita, ¿ya? Porque es palabra de Él está colocando también su sello en eso, está colocando su nombre en eso que iba a ser escrito en ese lugar. Ahí nosotros vemos cómo entonces el Señor vuelve a reafirmar algunos conceptos que Dios ya había trabajado anteriormente con su pueblo y que tenía que ver con la fidelidad de Dios respecto de las promesas que Dios hacía, del pacto que Dios había hecho y de todas las cosas que Dios, cada vez que decía algo, Él lo cumplía. No había problema con eso, ¿ya? Entonces, ciertamente, si está escrito en una tablilla para el futuro, aunque demore, como dice el texto, llegará. Eso va a ocurrir. Entonces, el cumplimiento de la visión no va a estar en duda para ni el profeta ni la persona que pudiera leer en ello, sino que con la escrita, ¿cierto? En esta materialidad, esta visión necesariamente nos está invitando a que debemos esperar. Y le está diciendo a Habacuc, espera. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir el tiempo. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de la arena? Se tiene que cumplir, tiene que caer el último grano de arena al otro lugar, a la otra bombilla que está abajo, para que el tiempo se cumpla.
pero se va a cumplir. Así que por ahora le dice Dios a Habacuc, anota. Lo segundo es el hecho de que, afirmamos nuevamente, Dios le responde a Habacuc, pero Dios le responde revelando el pecado. Y es algo que Dios sigue haciendo hasta el día de hoy. Dios nos habla para revelar nuestro pecado. En el versículo 4 hay dos realidades contrastantes, si ustedes se fijan ahí. Por un lado, Dios revela el orgullo, revela la falta de integridad. Nosotros lo vimos en la predicación que hizo el Jano Álvarez, ¿ya? De cómo era este pueblo, ¿ya? Cómo Dios muestra a este pueblo. Y Dios obviamente acá muestra esa falta de integridad de los babilonios. Eran arrogantes, eran orgullosos, tenían el ego inflamado, ¿ya? A tal punto que nosotros vemos en otros relatos de la Escritura que el propio rey de Babilonia, Nabucodonosor, perdió el juicio, ¿ya? De tan bacán que se creía. ¿Ya? Él creía realmente que no podría nadie derrotarlos, ¿ya? De que el imperio que habían construido era exageradamente grande. ¿Ya? Y Dios está mostrándole eso a Habacuc en esta parte. ¿Por qué? Porque la agenda política de los babilonios giraba solamente en torno a ellos y a nadie más. ¿Eh? Ellos estaban actuando de la misma manera en que habían actuado en otros momentos de la historia todos aquellos que se enorgullecían, todos aquellos que eran soberbios. De la misma forma está actuando este reino, Babilonia. ¿Ya? Eh, Claramente no había rectitud, nosotros lo vimos en esa predicación de Jano Álvarez, eh, porque, y aquí tomo palabras de Martín Lutero, que le gustaba hablar sobre el hombre encurvado sobre sí mismo, ¿ya? Mirándose el ombligo. ¿Sí? Era un tipo de pensamiento ombligocéntrico, constantemente mirándose hacia sí mismo, curvados hacia sí mismo. Era lo que tenía el problema que tenía, ¿cierto?, el pueblo de Babilonia. Eh, y obviamente este orgullo, esta presunción, ¿ya? Los iba a conducir a la caída. ¿Ya? Lo registra luego Daniel, ¿cierto? En el capítulo 4, cuando nos habla sobre Nabucodonosor. Esto pasa mucho después de lo que está ocurriendo aquí con Habacuc. Ahora, la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Santiago, en el capítulo 4, versículo 6, que Dios resiste a los soberbios. ¿Ya? Resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. ¿Ya? Es muy interesante esto porque la palabra siempre nos muestra de que el orgullo deriva en la soberbia. Y Dios no se relaciona con los soberbios. Fíjense, aquí hay un contraste también mucho mayor. Dios está queriendo constantemente relacionarse con Habacuc y le permite hacer preguntas que, cuando veíamos hace un par de semanas atrás, tal vez nosotros no nos hubiésemos atrevido a hacerle a Dios. Pero Dios invita a Habacuc, como profeta, a que él sí las pueda hacer. ¿Ya? Por ende, nosotros también somos llamados e invitados por Dios a hacerle preguntas complicadas a Dios, a cuestionar a Dios. No está mal cuestionar lo que Dios está haciendo. Habacuc lo hizo. El tema es que tenemos que también saber soportar la respuesta que Dios nos va a querer dar. Pero lo interesante es esto, de que por un lado Dios coloca a los babilonios orgullosos, arrogantes, ¿ya? Soberbios, y por otro lado nos está diciendo de que existe una otra opción de vida. Y eso es lo que Él le pide que quede registrado. ¿Ya? Una realidad escrita en tablillas que, si lo pudiéramos nosotros decir, quedaron grabadas en tablillas eternas, porque hasta el día de hoy las palabras de Dios siguen siendo las mismas. Los orgullosos van a caer, los soberbios van a caer, tarde o temprano van a caer. ¿Por qué? Porque Dios no los soporta, porque Dios no puede tener una relación con los soberbios. Y eso es muy, muy bueno que lo sepamos, sobre todo en momentos en que nosotros vemos soberbia y orgullo de parte de otros, pero también de parte de nosotros mismos. Por eso la palabra nos dice: el que cree que esté firme, tenga cuidado de que no caiga. ¿Por qué? Porque en esa firmeza que aparentemente podemos tener, nos vamos transformando en personas orgullosas e inconscientemente terminamos siendo soberbios delante de Dios. ¿Ya? ¿Cuántas veces hemos utilizado nosotros mismos expresiones como: a mí no me entran balas? ¿Ya? No, nos entran todas las balas posibles. Entonces, tenemos que pensar en esa realidad, en lo que Dios está invitando a Habacuc a ver, porque ojo, Habacuc ya había visto el pecado de su propio pueblo.
¿no? Y ahora cuando ve, Dios le muestra el pecado de este otro pueblo, y él le dice, escríbelo porque tiene que quedar aquí. O sea, esto no solamente va a servir para los babilonios. Es más, Dios en ninguna parte llama a Habacuc a hablarle a los babilonios a que se arrepientan. Esas tablas quería Dios que quedaran para su propio pueblo. Y llamarlos una y otra vez a ser humildes, a que ellos puedan realmente ser este otro tipo de persona, que es lo que coloca acá, que son los justos. Los justos vivirán por la fe. ¿Ya? Esto es un contraste total con el carácter de los babilonios. Los injustos, podríamos decirlo de esta forma, los injustos morirán por su arrogancia, pero los justos vivirán por la fe. En otras palabras, los que son justificados, porque es su pueblo, que había sido justificado delante de Dios a través de la ley, ¿ya? Que nadie cumplió, entonces eran doblemente condenados. Pero aún así Dios tenía planes con ese pueblo. Y esos justificados, aquellos que Dios quería justificar, mantienen una fe en Dios porque Dios se relaciona con ellos. Lo tercero que podemos ver acá es que Dios responde a Habacuc, pero Dios responde advirtiendo las consecuencias del orgullo, y eso está en el versículo 5. Los babilonios, cierto, se habían intoxicado de orgullo, ¿ya? Podríamos decir que era una sobredosis de orgullo, de arrogancia, de presunción, de ambiciones, ambiciones imperiales. Ellos querían conquistar todo el mundo, ¿ya? Había un apetito insaciable. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque la versión NBI es bastante pobre en ese sentido, cuando dice en el versículo 5, además, la riqueza es traicionera, ¿ya? Si nosotros vemos el mismo texto, voy a ver acá en Habacuc, pero en la versión, voy a leer acá en la, bueno, voy a leer acá en la Nueva Biblia de las Américas, ¿ya? En el versículo 5 dice, además el vino traiciona al hombre arrogante, ¿ya? ¿Por qué digo que es bastante pobre? Porque habla de la riqueza que se va a referir después, ¿ya? Pero claramente los editores de la NBI optaron por darle una continuidad al texto, pero la palabra que aparece acá es la palabra vino, ¿ya? Porque aquí Dios está haciendo al mismo tiempo una analogía, ¿ya? Dios está llamando a Habacuc a hacer una analogía. ¿Por qué? Porque el vino aparece aquí como un potenciador del ego inflado mencionado en el versículo 4. ¿Ya? O sea, es tanta la ambición, sí hay ambición, pero que el vino potencia eso. ¿Ya? El vino potencia eso. ¿Por qué? Entendemos en la misma escritura cuando la palabra nos dice no se embriaguen con vino en el cual hay disolución. ¿Ya? El problema en sí mismo no está en el vino en sí, sino que está en el exceso. Y eso es lo interesante. ¿Por qué? Porque el vino, aquí representado, lleva al líder babilónico a pensar que Babilonia es invencible. ¿O no se sienten así los ebrios? ¿Ya? Choro, ¿sí? Como el que enterraron los amigos como ofrenda a la Pachamama. ¿Ya? Ahí lo pueden buscar en internet después. Pero se sienten choros. ¿Ya? Ahí están y vengan de a tres. Así es como se siente justamente el líder de Babilonia, y por eso es mencionado el vino como un potenciador del orgullo, pero puede ser también un potenciador de cualquier cosa. Se pierde la noción, que es lo que le pasa también a Nabucodonosor más adelante, pierde la noción de la realidad. Mientras más toma, más quiere. Y eso lo llevamos a cualquier otra de las cosas, y es lo que aparece en el texto, porque dice, de una u otra manera, dice que su apetito nunca está satisfecho. Como he dicho en otra oportunidad, nunca es suficiente para que sea suficiente, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, con el tema del dinero. Lo interesante es que Dios compara a Babilonia con el Seol, ¿ya? Fíjense cómo dice el texto. Compara a Babilonia con el Seol, y el Seol es el sinónimo de la muerte, ¿ya? No se sacia nunca. La muerte nunca se sacia, siempre está devorando. De hecho, en el libro de Proverbios, capítulo 30, la segunda parte del versículo 15 y el versículo 16 dice, hay tres cosas que no se sacian y una cuarta que no dirá basta: el Seol,
la matriz estéril, la tierra que jamás se sacia de agua y el fuego que nunca dice basta. Eso es lo que la sabiduría de los libros sapienciales muestran sobre quiénes son insaciables. ¿Eh? Y es muy interesante, ¿por qué? Porque lo que nos está diciendo el Señor acá es que este pueblo, y este pueblo claramente representa a cualquier persona que confía en sí misma, ¿ya? Si nosotros lo pudiéramos transportar hasta nuestros días, no dicen basta, nunca es suficiente para que sea suficiente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que nosotros entendemos a la luz de la Escritura es que los orgullosos no son capaces de tener autocontrol. Necesitan mostrar y mostrar y mostrar y mostrar. Nunca van a dejar de devorar todo a su paso. Y cuando hablamos de devorar todo a su paso, podemos rápidamente, por eso digo, es pobre la interpretación de la NBI, porque nos deja inmediatamente con un peso sobre el tema de la riqueza. La va a tratar Dios, el tema de la riqueza lo va a tratar, no lo va a obviar. Pero cuando nos está hablando de que es como el Seol, el orgulloso se mueve y se maneja como la muerte, no se sacia nunca. Pero ¿de qué es lo que no se sacia? Si nosotros pensamos en lo que ocurre cuando una persona es totalmente orgullosa y que no deja de devorar todo a su paso, tenemos ahí nosotros la atención. Hay gente que es tan orgullosa que lo único que quiere es la atención para sí misma. Hay gente que es tan orgullosa que devora las relaciones por el hecho de querer ser el centro de atención de todas las cosas, desgasta, se devora las relaciones. ¿Ya? Y ahí nosotros entendemos o podemos entender cuando una persona que había estado rodeada de gente por ser siempre el centro de atención, de pronto llega un minuto en que está totalmente sola y vacía. ¿Por qué? Porque devoró las relaciones que tenía, las fue devorando, todas, las amistades, las personas, pero también naciones, también riquezas, también esas otras cosas que Dios va a tratar cuando trate los ayes, que los vamos a ver la próxima semana. Pero como Dios le promete a Habacuc, y eso es lo interesante, Él los va a detener. Él va a detener a los orgullosos. Él va a detener a los arrogantes, pero en su tiempo, en el tiempo que Él señala para que eso ocurra. Es muy interesante, no sé si a ustedes les pasó que al momento de leer el texto pensamos al tiro en el apóstol Pablo. El justo por la fe vivirá. Eso aparece ahí en Romanos, capítulo 1, versículo 17. El apóstol Pablo cita a Habacuc, ¿ah? Es literal lo que dice, cita a Habacuc, justamente en la exposición que hace el apóstol Pablo del poder salvador del Evangelio. ¿Ah? Fíjense que él dice así, de ahí en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, es el tema principal de la carta a los cristianos en Roma, dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Es interesante cómo Pablo se apropia de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, la segunda parte, como el fundamento bíblico del Evangelio, como el sustento del Evangelio. ¿Por qué? Porque el fundamento de la justicia que Dios entrega es la fe genuina. Es una fe sencilla. Es una fe que cree en ese que prometió tomarlo, transformarlo, justificarlo, santificarlo, para poder el día de mañana glorificarlo. Los justos, tanto en lo que está hablando Habacuc como en lo que habla Pablo, son aquellos que confían en la justicia de Dios y no en su propia justicia. Son los que son justificados por la fe en la obra de Jesucristo. Entonces la fe genuinamente justa es justamente aquella que persevera. De repente uno se pregunta, dice, pero fulano se perdió, o como dirían los hermanos en la cárcel, lo decían ellos, anda en Egipto, el hermano. ¿Ya? Claro, algunos van a darse una vuelta y vuelven, por la gracia y misericordia del Señor. Pero hay gente que uno después ve que se perdieron, se fueron. ¿Ya? Pero fíjense cómo lo dice la palabra, dice que la fe genuina persevera. Porque aquellos que creen por fe confían en la visión de Dios. Confían en lo que Dios prometió. No confían en su propia justicia. ¿Ya? Entonces la fe genuina en ese sentido confía en la palabra de Dios de principio a fin. Y es una palabra que está escrita. Hay una bonita relación también ahí
a lo que está escribiendo el apóstol Pablo con lo que hizo Habacuc de escribir cuando Dios le dijo, escribe, porque esto va a servir para el futuro. No solamente va a servir ahora, sino que también va a ser para el futuro. Y entonces, ahí nosotros vemos de que hay una unidad en toda la escritura respecto de cómo llega la salvación. La salvación es solo por la fe. En el Antiguo Testamento, de la fe en aquel Redentor, el Mesías que vendría. Y en el Nuevo Testamento, y hasta el día de, hasta el día de hoy en nosotros, por la fe en aquel Mesías que vino y que pagó el precio y que hizo el trabajo por nosotros. Los justos vivirán por la fe. ¿En contraste con quién? Con los babilonios que confiaban solamente en ellos mismos y en nada más. En los días de Pablo, del apóstol Pablo, los justos vivirían por la fe. Eso es lo que el Pablo les estaba diciendo ahí. En contraste con aquellos que confiaban en su justicia a través de la ley. Eso era lo que hace Pablo. La relación era con los fariseos que buscaban justificarse en la ley. Pablo dice, no es con la ley que somos justificados. La ley nos condena y nos muestra nuestro problema de pecado. Y el que quiera cumplir la ley, buena suerte, pero no lo va a lograr. Si va a querer cumplir con la ley, tiene que cumplirla con todo. Entonces, ¿qué dice Pablo? El justo vivirá por la fe. ¿Ya? Y esa fe proviene de Dios y es la que nos hace prevalecer y permanecer. En los tiempos de Habacuc, contrastaba a los babilonios como autojusticia y muestra a aquellos que son justificados por Dios, son aquellos que también van a perseverar. Y en nuestro tiempo no es diferente. En nuestro tiempo los justos seguiremos viviendo por la fe. Y la fe es la palabra de Dios, en contraste con los que han puesto su orgullo en otro fundamento, y en otro fundamento de sus propias vidas, como el orgullo identitario, el orgullo político, el orgullo económico, el orgullo eclesial. Dios aborrece a los orgullosos, no los resiste. Por eso podemos tener la confianza de que pase lo que pase con el grupo de supremacía que surja en el planeta, que ya ha surgido demasiado, Él nos dice que el justo vivirá por la fe, porque Él se opone a los soberbios y no se va a demorar en echar abajo cualquier cosa que se haya levantado en contra de Dios. La palabra nos anima. Es la palabra de Dios la que nos está animando a, bajo cualquier circunstancia donde nosotros veamos levantarse unos contra otros, en este tiempo sobre todo, y cada cual dice tener más argumentos, una mayor moral que el otro, uno tras otro se enorgullecen de sí mismos. Pero el Señor llama a su pueblo a estar tranquilos, a esperar en Él, porque el que es justo, el que ha sido justificado delante de Dios, vivirá por la fe. Quiero citar nuevamente a Vanessa para terminar en su libro acá. Dice lo siguiente, esperar es por tanto el contexto en el cual Dios nos enseña y nos transforma. Es la condición necesaria para que podamos ejercitar la fe y otras virtudes, como la paciencia, mientras esperamos el cumplimiento de sus promesas. Hay promesas esparcidas en la Biblia para las más diversas situaciones. Estamos seguros mientras esperamos, porque es Dios el que promete. Tenemos un Dios que no puede mentir ni engañar, que no se atrasa, que no se olvida, que no se cansa, que nos ama y que tiene todas las cosas bajo control. Somos alentados por la palabra del Señor a confiar que la intervención prometida por Dios, el obrar de Dios, llegará en el momento apropiado, cuando el último grano caiga. Cuando ese último grano caiga. Porque Dios, y lo vuelvo a repetir, no soporta a los orgullosos, pero Él acoge a todos los que le pertenecen para poder acompañarlos en el tiempo de espera hasta que se cumplan todas y cada una de sus promesas. Los invito a que podamos orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos enseña, mi Dios, a poder esperar. Padre Celestial, que nuestros corazones puedan descansar en ti, para que frente a la guerra de orgullos que podamos ver a nuestro alrededor, tú nos llames a nosotros siempre a humildad, a poder practicar una actitud de silencio delante de ti. Tú estás, tu palabra dice, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y tu templo, Señor amado, es cósmico. No estamos hablando solo de Israel, sino que todo el universo es ese
templo donde tú, Dios amado, debes ser exaltado porque toda la creación te exalta. Por lo tanto, nuestra situación aquí hoy es poder guardar silencio delante de ti, esperar en ti y poder ver tus maravillosas obras que van a ocurrir, que no se van a demorar porque tú las prometiste así. Oramos, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.